todos. Vamos a hacer la sesión en línea 3. En esta sesión en línea 3 se van a tratar varios temas. El primero es la retroalimentación de la actividad 2. Y por segundo, pues se va a hablar del material de formación y de las actividades que requieren esta semana, que no están difíciles, están fáciles. La única más compleja, pues un poquito compleja, era la 2. Vamos a poner este ejemplo de aceites esenciales de una compañera que primero pues puso el título, parece como hizo una introducción, dice que desarrollo de la situación encontrada en la empresa y puso los métodos de extracción que se utilizan actualmente para extraer algunos compuestos de los que le estaba pidiendo el caso hipotético. Hace la lista de chequeo, pone al frente de la lista de chequeo cada método que se utilice, si cumple o no cumple, y hace unas observaciones. Después describe el proceso de extracción de esenciales de la mandarina, dice que es expresión por frío y explica cada uno de los puntos cómo se hace, proceso de combustión, los explica y me gustó mucho porque hizo otra tablita con la norma ISO y al frente de cada producto puso la ISO y los parámetros que regulan esa normatividad y dio conclusiones. Mire que lo hizo sencillo y muy bien realizado. Bueno, entonces vamos a estudiar el material de formación de esta semana, que por cierto, hoy se acaba muy poca gente ha entregado estas actividades y está muy fácil. Entonces se llama propiedades, caracterización, evaluación olfativa de los aceites esenciales. Nos vamos directo al mapa conceptual, que es donde está explicado bien los temas a tratar en esta unidad temática 3. Entonces, el mapa conceptual dice que hay unas propiedades que es farmacológicas, antisépticas, cicatrizantes, antiespasmódicas, antiinflamatorias, antiparasitarias. Y hay otras características como certificación botánica, origen geográfico, momento de la recolección, modo de cultivo, órgano destilado, modo de la extracción, quimiotipo. Y evaluación olfativa, de la clasificación, la técnica y los tiempos. Propiedades. Gracias a múltiples propiedades que tienen los aceites, su consumo en la industria es muy variado, por lo que se emplea en diferentes productos como aromatizantes, ambientadores, perfumes, licores, alimentos, artículos de limpieza como jabones, champús, cremas, desodorantes y entre otros. Por lo anterior, estos compuestos tienen una alta demanda por su amplia gama de la industria debido a sus diferentes propiedades como propiedades farmacológicas. El uso de las propiedades farmacológicas de los aceites esenciales se denomina aromaterapia. Estos se aplican de forma de masajes diluidos entre otros aceites de base, se inhalan diluidos en agua caliente, vaporizados. Estas técnicas pueden ser útiles para mejorar las afecciones físicas y emocionales. Según Montoya, la aromaterapia se define como el uso de expertos y controlado de las esencias de los aceites esenciales para la salud, el bienestar físico y emocional. La ciencia afirma que lo que se ha sabido por siglos, los aceites esenciales tienen características curativas en niveles físicos y emocionales. Las esencias en un momento determinado pueden convertirse en medicamento con efectos similares como los que producen los alcaloides, los antibióticos o las enzimas. Esto de hecho se hace que algunas esencias revistan peligros para la salud cuando no son manipuladas bajo criterios, eso es verdad, cuando no se tiene un estudio como más controlado, no se sabe cuál es la dosis máxima, mínima, cuál es la cantidad, es que todo tiene una cantidad, entonces no es ir a agregarle por agregar, porque puede ser peligroso para la salud. Bueno, dice que los aceites esenciales, propiedades farmacológicas, se muestran 12 constituyentes de este tipo de aceites: terpenos, cineol, hidrocarburos, sesquiterpenol, sesquiterpentanonas, alcoholes, aldehídos, cetonas.
Propiedades antisépticas. El poder antiséptico de muchas esencias las hace muy valiosas, ya que no disminuye con el tiempo y se generaliza de acuerdo con la diferente composición química. No obstante, esta propiedad se presenta mayor proporción en los aceites esenciales ricos en fenoles, tanto en vapores como en el contacto directo, aunque debe estar diluido. Los siguientes principales son el limón, el tomillo, la naranja, la bergamota y el enebro. Propiedades cicatrizantes. Propiedades antisépticas en términos generales complementan las propiedades cicatrizantes. Sin embargo, otros aceites esenciales, como por ejemplo el proveniente de la familia Laminácea, se caracteriza por ayudar a los procesos de reparación y generación de tejidos. Por lo tanto, estimulan la cicatrización de úlceras, llagas de la piel. Además, provienen infecciones bacterianas. Dentro de las especies con esta propiedad se tienen la lavanda, la salvia, el romero y el tomillo. Propiedades antirreumatológicas, antineurológicas y antiespasmódicas. Esencias de especies como clavo, canela, tomillo, es decir, eugenol, yerbenona y timol, respectivamente, han demostrado efectos antiartríticos y antirreumáticos gracias a su acción sobre la síntesis de las prostaglandinas, que son compuestos lipídicos sintetizados en el organismo, similares a las hormonas y con funciones definidas. Las esencias de romero y manzanilla tienen propiedades antirreumáticas y antineurológicas, por lo tanto son usadas por tratamiento de dolores articulares causados principalmente por la artrosis o la gota. Propiedades antiparasitarias. Se encuentran en esencias que repelen insectos como el tomillo, geranio, laurel. También existen otras especies con propiedades antimíticas, es decir, utilizadas para el tratamiento de parásitos intestinales, como es el caso del escaridol, aceite esencial presente en el paico. Otras especies como el boldo, el ajenjo, el eucalipto y el clavo. Propiedades antiinflamatorias. Los aceites de varias especies poseen esta propiedad. Por ejemplo, la manzanilla, el cidrón, el jazmín son muy usados en cremas, talcos, pomadas, presenten cualidades muy importantes. Y propiedades antioxidantes, el romero, la salvia. Los antioxidantes pues son muy importantes porque son los que eliminan radicales libres del cuerpo, que son los causantes de tumores y de cáncer. Entonces, antienvejecimiento. Entonces son muy importantes los antioxidantes, que uno consuma antioxidantes. Y caracterización, vamos entonces a la caracterización. Este punto es muy importante porque de aquí salen las preguntas, hay respuestas para el taller de la 3. La obtención de los aceites esenciales de calidad terapéutica es un proceso delicado, ya que se requiere que esta sustancia cumpla con diversos criterios de calidad y se encuentran plenamente caracterizados. Los factores que influyen son los siguientes: certificación botánica, origen geográfico, modo de cultivo, el modo de la recolección, el órgano destinado, el modo de la extracción y el quimiotipo. Certificación botánica. El primer paso es la designación de la fuente vegetal de donde se aísla el aceite esencial, tanto en la planta como en la parte que se utiliza. Se requiere determinar junto al nombre común o vulgar cuál es la variable dependiendo de la localización geográfica, su nombre botánico, es decir, la identificación taxonómica, que no varía en ninguna parte ni en ningún idioma, la cual está formada por nombre, género y especie. Por ejemplo, mandarina es el nombre común y su identificación taxonómica Citrus reticulata. También es importante agregar sus especies que existen en la variedad. Es importante esta certificación botánica porque hay varias clases de algunas plantas, entonces dependiendo la variedad es la cantidad de aceites que tengan, entonces sí es importante. El origen geográfico, es muy importante determinar el origen geográfico. El nombre de un país o una región aporta información interesante sobre el biotipo en torno a la planta aromática y sirve para garantizar su composición bioquímica concreta. Es verdad, no es lo mismo, yo les decía que no es lo mismo una planta que es originaria de un lugar y que se lleva a otro, entonces no va a producir lo mismo porque tiene que adaptar a esas condiciones agroecológicas, por la altura, sobre el nivel del mar. Entonces es importante saber esa especie, dónde se produce mejor, y ahí es donde esa es la que voy a utilizar. Por ejemplo, el aceite esencial de la planta de geranio
cultivada en la isla Reunión cerca de Madagascar, posee una composición diferente al aceite de la misma planta cultivado en China. Y aquí dan un ejemplo y eso de algunas plantas y la que es cultivada en la isla Reunión y la que es cultivada en China, y vea las diferencias que tienen en porcentajes, porque pues de pronto en un lado está más domesticado que en el otro, y eso influye pues en sus propiedades. El modo de cultivo. Por medio de este factor se logra determinar de manera precisa si la planta de donde se extrae el aceite es originaria, es de origen silvestre o provienen de un cultivo comercial. Además, los aceites esenciales de cultivos ecológicos u orgánicos son considerables más costosos que los aceites provenientes de cultivo tradicional, donde se utilizan fertilizantes y plaguicidas de origen sintético. Los aceites provenientes de cultivos ecológicos tienen un sello bio para ser identificados fácilmente, y pues van a ser aceites de muy buena calidad porque no tienen trazas químicas, no tienen trazas de compuestos químicos, entonces pues van a ser de mejor calidad. El momento de la recolección. En determinadas especies, ciertas características de los aceites esenciales tienen una relación directa con el desarrollo de la planta, dependiendo de la especie en deben ser recolectadas, antes, durante o después de la floración. Entonces, eso yo lo tengo que tener muy claro. Yo no puedo recolectar si yo soy cultivador, mi planta a la hora que yo quiera, porque a veces en la tarde ese calor no puede secarle el árbol. Entonces sí tengo que tener muy en cuenta a qué horas es que debo de recolectarla. Los medios suceden la hora del día que son recolectadas las estructuras vegetales. Un ejemplo concreto que puede apreciar son las flores de yan, de las cuales se obtiene el aceite de extra. Cuando son recolectadas en las primeras horas de la mañana y a medida que transcurre el día, la concentración de ciertos compuestos se disminuye. También es por eso. Una puede secar la planta y otra por sus componentes. El órgano destilado. La composición bioquímica de los aceites esenciales varía en función de la parte del órgano de la planta que se haya utilizado para la extracción. Por ejemplo, los diferentes tipos de aceites extraídos del árbol de la naranja, de acuerdo con la parte de la planta utilizada. Si yo voy a extraer aceites, debo saber en qué parte hay más concentración de aceites para poder extraer ese aceite. Eso es lo que nos quiere decir eso. Modo de extracción. Las características del aceite se obtienen una estrecha relación con los diversos procedimientos físicos y químicos empleados para la extracción. No se puede aplicar el mismo método de extracción para obtener aceites esenciales de todas las plantas. Cabe recordar que cada planta tiene un método de extracción. En la actividad 2 se vio que para la lavanda se utiliza un método, para las rosas otro. Entonces uno tiene que saber qué método es, y que el material vegetal es muy importante, que sea de muy buena calidad, porque yo me puedo tener un equipo muy bueno, puedo tener todo muy bien, pero si yo no tengo un material vegetal bueno, pues entonces no me van a salir aceites de muy buena calidad. El quimiotipo. Además de la diversidad vegetal notoria en las familias botánicas, los géneros y las especies de las plantas se encuentran también en variedad quimiotipos, los cuales son de forma clasificación química, biológica y botánica, que designan la molécula con mayor presencia de aceites esenciales puros, lo cual permite definirlo terapéuticamente de forma clara y segura. Bueno, las condiciones cambiantes que influyen en el quimiotipo son el país, que ya lo vimos, que en un país y en otro se producen las especies, y por eso pues hay cafés, por ejemplo el café de Colombia, es un café por la zona, el clima y todo eso, entre más montañoso mejor se produce, entonces eso pues influye. Entonces en las aromáticas también, dependiendo del país, se produce mejor o más o menos. El clima, las condiciones del clima, los días de sol al año, la actitud del terreno, minerales del suelo, tipo de suelo, tipo de vegetación donde crece alrededor. Entonces todo eso, si es un suelo rico en nutrientes, tiene una agroecología muy buena, pues entonces van a haber plantas aromáticas de muy buena calidad. Es posible que en un mismo lugar y bajo las mismas condiciones de cultivo, las composiciones bioquímicas y propiedades químicas, quimiotipo de un aceite esencial o características terapéuticas de una planta pueden variar de un año para otro, debido principalmente a factores climáticos. Evaluación olfativa, este es otro punto ya de... Entonces decía que para hacer hay un panel de catación, como en el café,
son narices. Su veredicto es fundamental a la hora de seleccionar un aceite esencial como ingredientes odoríficos, nota fragante para perfumes o productos afines. Entonces se hace evaluación olfativa, se tienen estos parámetros que hay en este esquema: intensidad, calidad, aceptabilidad, umbral de olor, clasificación de los olores, floral, leñoso, los clasifican dependiendo. Entonces, es personas expertas en eso para saber si es de muy buena calidad ese olor y puede utilizarlo en las lociones. Técnica de evaluación olfativa, ambiente, catador, técnica, tiempos de la evaluación olfativa, notas de salida, notas de cuerpo, notas de fondo, reconocimiento de una esencia natural y una esencia sintética. Esto es un punto de los cuadros comparativos. Entonces acá hay algunas. Entonces dice que son aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para diferenciar un aceite esencial de un aceite artificial. Los aceites esenciales naturales se obtienen a través de diferentes métodos dependiendo de la especie vegetal y la parte de la cual se extrae, mientras que las esencias sintéticas se aíslan de los aceites y se mezclan con otras sustancias para dar origen a nuevas partículas olfativas, son químicas. El aroma de un aceite esencial resulta ser áspero y duradero, mientras que el aroma de una sintética es más dulce y se pierde rápidamente. Los aceites esenciales son muy concentrados porque en sus envases tienen un gotero, además son de vidrio oscuro, ya que son fotosensibles, quiere decir que con la luz se pueden degradar, es decir, los degrada. En la etiqueta, los envases de las sustancias naturales tienen un nombre común y el nombre botánico de la planta del cual fue extraído. Si es diluido, indica el porcentaje de los productos. En los productos artificiales no presentan esa información porque pues no vienen de un quimiotipo. Los aceites esenciales tienen diferentes precios de acuerdo con la parte de la planta de la cual fue extraído. Si tienen el mismo precio, muy seguramente son esencias sintéticas. Si no tienen el mismo precio, son más baratos, son esencias sintéticas. Los aceites esenciales tienen un efecto medicinal. Las esencias sintéticas no tienen ningún efecto terapéutico para el cuerpo o para la mente, simplemente son usadas para aromatizar. Diferencia entre extracto y esencia. Los extractos son ingredientes aromatizados que se usan frecuentemente en diferentes recetas con el propósito de darle el sabor, aroma e ingredientes originales. Los aceites esenciales son sustancias volátiles obtenidas por diferentes métodos a partir de hierbas, flores, frutos, madera, resinas, entre otros, cada uno con características propias y un aroma único. Según la revista ecológica Natural Dublán, en su edición de agosto del 2015, las principales diferencias de estas dos sustancias son: el extracto se obtiene por la extracción de planta o materia prima, usualmente con la utilización de disolventes como el etanol o el agua. En cambio, el aceite esencial se produce, no se extrae. Los aceites esenciales son aceites que llevan la esencia del ingrediente que se cultiva a partir de la planta. Dan el aroma característico de algunas flores, árboles, frutos, especies, semillas, hierbas, ciertos extractos de origen animal como el ámbar gris. Los extractos son grasos, pero los aceites esenciales no lo son, por lo tanto no se rancían. En muchas ocasiones se conoce un aceite esencial por ser aceite volátil. En la naturaleza se evapora, también se conoce porque son etéreos, livianos y poco densos. Y bueno, y sigue muchas definiciones. Entonces mire que aquí hay una parte, aquí hay unas que les puede servir para los cuadros comparativos. Esta es la bibliografía. Entonces nos vamos a la evidencia, que son cuadros comparativos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la evidencia de los cuadros comparativos? Que elabore un cuadro comparativo que establezca las diferencias entre aceite esencial, artificial, según su evolución olfativa. Elabora un segundo cuadro comparativo, el cual explica las diferentes características entre un extracto y una esencia. Utiliza imágenes para ilustrar los cuadros comparativos y realiza unas conclusiones. O sea que es una actividad muy sencilla. Y el otro es un taller que consta como de 7 preguntas, ¿sí? Primero, argumente cómo influye el origen geográfico, eso ya lo explicamos, eso está en el material de formación. Exponga su punto de vista sobre el método de cultivo de una especie vegetal. Interfiere en la calidad, cómo los métodos de cultivo interfieren en la calidad del aceite. De respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué algunas plantas producen aceites esenciales con características especiales
cuando son recolectadas en determinadas horas del día. Eso ya también lo dije, que a veces hay que mirar si es al inicio, en la floración o después de la floración que se deben de recolectar. Explica los factores y características químicas que influyen en las técnicas de evolución olfativa. Eso también está ahí. Determinar los factores que inciden en la composición y rendimiento de los aceites esenciales. Y elabore un cuadro sinóptico que explique de manera clara y concreta principales características de las plantas de romero o aceite esencial extraído de ella. Y presente en este taller las respuestas a los interrogantes de la reflexión sobre la importancia de los aceites esenciales para la aromaterapia. En esa unidad también Montoya describe por qué es importante la aromaterapia para el hombre. Entonces, todo está en esta unidad de formación. Entonces, por favor, pónganse al día, hagan esas actividades que no sean difíciles para que puedan aprobar el curso de aceites esenciales, uso y aplicaciones. Si tienen dudas, me las hacen saber, por favor. Y hasta acá, pues, está esta actividad, esta semana 3.